Bueno, respondo tu pregunta empezando por ese final tan evocativo que mencionas, porque como pronto se han dado cuenta, no escribo solo poesía, escribo narrativa y ensayística también. Hay un libro de ensayos que estoy preparando. Y bueno, también otras formas, entre ellas lo que son los aforismos, que es una escritura más filosófica. Pero entonces, normalmente cuando hablamos de inspiración, palabra que muy poco me gusta, pero que acepto que las personas usen, yo prefiero la palabra motivación, ¿sí? En cuanto a la escritura. Incluso la palabra disciplina, ser escritor, sobre todo de prosa, amerita una disciplina tremendísima, estarle trabajando constantemente. Hay personas que escriben y lo hacen con mucho placer y me parece chévere, pero ya cuando uno asume el oficio de escritor, porque es un oficio, aunque existamos personas que tenemos que desempeñar otras carreras y no vivimos de la venta de nuestros libros, por momentos lo he hecho. Pero ya cuando uno asume el trabajo como escritor, tiene una disciplina, ¿no? Entonces, esa disciplina se forma a partir de hábitos. Uno de los hábitos, lo decía hace rato, es la observación. Siempre estoy observando. Estoy mirando a ti ahora, estoy mirando a tus compañeros, estoy mirando el espacio, estoy conversando con ustedes, pero trato, o al menos la práctica se ha hecho de tal manera que estoy percibiendo todo lo que está alrededor como un todo. Sí, y ese todo en donde estoy ubicado en este momento puede más tarde convertirse en un motivo para un texto. Tan en función vivo de la escritura que me pasa eso, ¿no? Incluso esta conversación puedo recrearla más tarde en un texto literario, me puede pasar. Entonces, digamos que eso que tú llamaste inspiración tiene que ver con mi conexión con el mundo, porque en últimas, de hace unos años para acá, yo siento y manifiesto algo, que el escribir y el leer tienen una función principal para mí: hacerme, en la medida de lo posible, mejor ser humano, y en ese ser mejor ser humano, tratar de comunicarme mejor con los otros. Si los libros que he leído y todas las páginas que he escrito no me sirven para relacionarme mejor con los demás seres humanos, con la gente de mi tiempo, no me sirven para nada. Entonces, en función de eso está mi escritura y mi relación con la literatura. Disfrutármela como me la disfruto, pero ella me da posibilidades. Si yo no fuera o no me hubiera dedicado a escribir y a leer como lo he hecho, no me hubiera conocido contigo, ¿cierto? Porque el interés de nuestro primer contacto fue ese. Lina me contactó sin conocerme, o sea, le habían dicho que yo era escritor, y bueno, me escribió y a mí me pareció chéverísimo. Y si no conozco a Lina hace un año, hoy no los estuviera conociendo a ustedes, ¿cierto? No estuviera hablando con ustedes. Entonces, en función de eso está mi razón de ser escritor, y de pronto esa motivación, eso que tú llamaste inspiración, porque es una búsqueda de mi ser, así como otros de pronto oran, de pronto otros hacen labores sociales, así como otros se relacionan con el mundo a través de la política o de sus trabajos. Mi relación principal, conexión con el mundo, es a través de mi sensibilidad de escritor, y pues creo que me ha dado frutos y me ha hecho ser lo que todo ser humano debería buscar ser: feliz al estilo de la felicidad aristotélica, una felicidad que se necesita mucho en este mundo, porque nos han puesto a buscar una imagen denigrante, peligrosa y nada real de la felicidad. Nos han hablado mucho de éxito y nos ponen a perseguir fantasmas que no son el éxito. La literatura a mí siento que me ha salvado de eso. Escribir y leer creo que me ha salvado de eso. Bueno, yo quería preguntar un poco acerca de esta parte de ser escritor, que yo siento que a muchos jóvenes realmente les interesa mucho la parte de ser escritor.
escritor, de la escritura como tal, pero lo ven muy lejano. Estoy casi segura que muchos de los que están aquí han escrito algo y jamás lo han mostrado, y no piensan mostrarlo por miedo, por vergüenza, porque no soy lo suficientemente bueno, porque jamás voy a llegar a donde han llegado los grandes escritores de Colombia o a nivel mundial, entre otras cosas. ¿Cómo serían esos primeros pasos para que los jóvenes colombianos o los jóvenes en general puedan introducirse a este mundo de la escritura, del lugar literario? Porque sí es un ambiente muy hermoso, es un lugar en donde vamos a encontrar cosas muy bellas, pero al mismo tiempo vamos a encontrar un poquito de competencia. Vamos a vernos involucrados en un área donde te van a decir, no eres suficiente, no estás utilizando las palabras correctas. Hay escritores que dicen que realmente la forma correcta de escribir es como habla el pueblo. Otros dicen que no. Yo digo que no hay una forma correcta de escribir en realidad. Yo siento que es más que todo el estilo, es la parte de cada uno, es como el área de cada uno que quiere expresar. Y que en sí, en cierto punto, en cierta parte de lo que es la escritura, no hay reglas en cuanto al área creativa de cada escritor. Pero ¿cómo le hacemos entender a los jóvenes colombianos que realmente anhelan ser escritores, que realmente anhelan en algún momento escribir un libro, y no lo hacen por el miedo, por el qué dirán y qué va a pasar si escribo una palabra mal, y si tengo un error ortográfico y todo el mundo me va a señalar y no soy lo suficientemente bueno porque no sé hacer esto, no sé hacer aquello? ¿Qué le diría a esos jóvenes que realmente en el fondo aman y quieren que la escritura sea parte de sus vidas? Tranquilos, tomé agua solo para refrescarme la garganta, no para alargarme y de pronto crear una cadena de bostezos, una quinta cadena de bostezos. Pero es que la pregunta lo amerita, el hecho que yo me decida Sara, realmente es una pregunta bellísima que ojalá me la hicieran o se la hicieran a mucha gente en cada uno de estos escenarios. En primer lugar, yo lo que recomiendo es no tener miedo. No tener miedo. Ese mensaje es difícil de darlo porque vivimos en una sociedad que nos domina a través del miedo. En este caso, el miedo a mostrar una inquietud, lo que somos. Sara lo ha dicho, muchos de ustedes habrán escrito alguna vez un pensamiento en el mensaje de WhatsApp, de pronto estaban escribiéndole a alguien que les gustó y se motivaron y organizaron bien el mensaje, que cuando lo mandaron, uy, este mensaje está parte, me va a decir que sí apenas lo lea, ¿cierto? Ahí hay escritura. Ahora, de ahí a que de pronto la persona diga que quiero ser escritor, pero entonces uno vencer ese miedo, porque en últimas, para ser escritor hay que empezar por algo y es escribir. Luego viene como que esa fase de pronto, ya, yo he escrito esto, me lo disfruté y quiero que otra gente lo lea, ¿no? Y entonces está ese otro miedo, mostrarle al otro para que lea lo que escribo. Y eso también es otro trabajo, es crear otro hábito. Allí está el atreverse por parte de la persona, pero hay algo que ya está por fuera de esa persona, de ese ser que escribe, y que creo las instituciones, colegios, universidades, el SENA, bibliotecas distritales deben cumplir un papel que no están cumpliendo en muchas ocasiones. Cuando uno quiere mostrar algo y vencer ese miedo, inicialmente lo quiere mostrar entre pares, entre personas que están haciendo ese mismo ejercicio. Y sucede que en nuestra ciudad, por hablar solo de Cartagena, no extenderme a Colombia, no existe en mayor cantidad
los clubes de lectura. Yo recomiendo, por ejemplo, el SENA, a partir de un evento como este, podría pensar en dinamizar un club de lectura. Allí llegan personas que escriben, que leen, y que a veces ni siquiera, Sara, no quieren mostrar algo que escribieron, sino que quisieran leer algo de lo que han leído para otros, y ya eso es una forma de dar el paso, ¿cierto? Entonces toca crear como que esos espacios. Yo personalmente creo que vencí gran parte de ese miedo del que tú hablas asistiendo a talleres literarios. Yo cuando estaba en Sincelejo, en la universidad, fueron 2 semestres de taller literario. No éramos los estudiantes de un semestre, sino de diferentes semestres, como aquí, de diferentes carreras. Nos reuníamos con un profesor que sabía algo de literatura, que había publicado algunas cosas, y comenzamos a compartir esa inquietud de que escribíamos, de que mostrábamos, y empezamos a apoyarnos, porque para vencer el miedo necesitas el apoyo del otro, y si no hay un punto de encuentro con el otro, ¿dónde y cuándo lo haces? Entonces creo que está eso: primero vencer el miedo, escribir si es lo que quieres hacer, escribir, y luego buscar los espacios, y si no los hay, crearlos. Yo terminé creando talleres literarios en la ciudad, porque cuando llegué acá comencé a participar del taller de poesía Siembra, una iniciativa bellísima que duró unos 20 años, liderada por uno de los poetas y gestores culturales que más admiro en la ciudad. Él se llama Martín Salas Ávila, no sé si lo conoces, te lo recomiendo. Él de pronto puede venir por acá también y hablar con los chicos. Ese taller de poesía Siembra duró 15 años. Él está retomando la actividad actualmente los lunes, pero en la biblioteca Bartolomé Calvo en el centro le llama lunes de poesía. Todavía era un punto en donde llegábamos 7, 8, 10 a 15 personas que nos gustaba la literatura, que escribíamos, que leíamos, y ahí reforzamos el hecho de que sí teníamos una compañía en nuestra misma línea y vencíamos ese miedo. En los talleres de literatura, los clubes de lectura, los encuentros como estos, aquí hay personas que ya se atrevieron a preguntar. A veces preguntar da miedo, ¿cierto? A ustedes en un salón de clase le dicen al chico: ¿tienen alguna duda? Si tienen dudas, pregunten. Y nadie pregunta no porque no tenga dudas, sino porque preguntarle al profesor todavía da miedo, ¿cierto? Y eso no debería pasar, porque el profesor debe abrir la posibilidad de comunicación de la pregunta. Más allá de una buena explicación o de una buena respuesta, a veces el conocimiento, la reflexión, el cambio de una persona surge de una buena pregunta, y muchas veces las buenas preguntas las tienen los estudiantes y se las guardan. Sí, muchas veces las buenas preguntas las tienen los jóvenes y se las guardan. Entonces creo que lo que recomendaría es eso, que quien tenga ganas de escribir, agarre la libreta y escriba. Tú lo has dicho, no hay un estilo preciso. La literatura, precisamente por eso es literatura, porque aguanta todo, diferente al discurso filosófico, diferente al discurso científico, en donde si hay unas normas, unas reglas. En literatura hay algo sabroso, que se pueden conocer las reglas para romperlas. Sí, Saramago, el escritor que mencioné hace un rato, rompe las reglas al momento de escribir. Entonces los estilos son, o se van creando con el paso del tiempo y con el ejercicio, y se encuentra la maestría en ellos, y hay que encontrarlas. Y bueno, está eso, escribir inicialmente, y luego tratar de encontrar esa familia de cómplices, de hermanos en una escritura, que solamente se da si en el medio empiezan a generarse las acciones suficientes para que haya puntos de encuentro. Así como hay puntos de encuentro para ir a ver un partido de fútbol, así como hay un punto de encuentro para encontrarnos y salir al paseo de domingo, o a la peregrinación, o para ir a la verbena, al baile, deberían haber puntos de encuentro para aquellos que queremos leer, escribir y compartir con otros que lo hacen. Entonces, valores para los niños. Bueno, debo decirte que yo me siento muy satisfecho, porque aunque no escribo literatura para niños, literatura que le llaman por ahí infantil, a mí no me gustan los apellidos para la literatura, pero así la llaman por cuestiones editoriales,
De quienes he encontrado mejores mensajes en relación con lo que he escrito han sido precisamente de gente muy joven, de adolescentes que se han identificado con aspectos que a veces ni siquiera yo me doy cuenta que he puesto en mis libros. Hace un rato decía que mi tema, el tema sobre el que escribía era ese que Lina mencionaba, la cotidianidad. Y bueno, ¿qué enseñanza puede dejarle a alguien que abra un libro en donde ese libro comienza diciendo es lunes, apenas comienza la mañana y la gente ya está fastidiada por el calor, y luego cuenta la historia de un personaje que decide salir al centro de la ciudad de Cartagena, porque la ciudad es Cartagena, para cumplir con una cita en donde le van a dar un trabajo después de 3 o 4 años de desempleo, pero a lo largo de ese día lunes le pasan las cosas que a cualquier ser humano, a cualquier persona en Cartagena podría pasarle un día lunes que sale a hacer una diligencia. Entonces, bueno, ¿y qué enseñanza podría estar allí, no? Entonces, hay adolescentes que lo han leído y me dicen que han encontrado con reflexiones sobre lo que somos, con respecto a cómo la gente se porta de manera egoísta con los otros. En la novela hay un linchamiento de alguien que había robado un bolso y que al final te terminas dando cuenta que no se lo robó porque realmente era ladrón, ¿sí? Entonces, todo eso lo encuentra el lector. Yo como escritor me propongo escribir a partir de lo que siento, de la forma en que me va gustando la historia, de la manera en que la voy compartiendo con alguien que siempre ha estado como que ahí cerca y me dice esto me gusta, esto no, ¿sí? Y entonces yo voy construyendo la historia a partir de una posición que tengo frente al mundo. Pero en realidad nunca me he propuesto como que explícitamente dejar enseñanza. Sí, nunca me he propuesto explícitamente decir, bueno, este libro va a servir para que alguien reflexione sobre su vida y empiece a hacer tal cosa. No. Creo que existen muchos libros con esa intención, y yo como escritor y como ser humano siempre me he propuesto no tratar de convencer a nadie de nada. Yo respeto lo que el otro piensa, muestro y enseño hasta donde me es posible lo que quiero enseñar, pero siempre dejo la puerta abierta a que dudes de lo que enseño, ¿sí? Le digo a mis estudiantes, miren, mucho de lo que pude haberles dicho en el día de hoy puede estar errado, vayan y confirmen ustedes. Entonces, desde la escritura mucho menos lo voy a hacer, no voy a tratar de convencer a nadie de que sea mejor persona o que tiene que practicar la bondad o la caridad o que tiene que practicar la solidaridad. Yo creo que ya los influencers están haciendo como que ese trabajo de mostrarse caritativos, de mostrarse solidarios. Entonces yo creo que el escritor, o de alguna forma un cierto grupo de escritores tienen otra misión a través de su escritura, y a mí creo que si algo me propongo es que la gente reflexione, pero no sobre algo específico, sino sobre su estar en el mundo. Eso sí me interesa, que la gente se piense en su estar en el mundo. ¿Para qué está aquí? Nadie eligió venir aquí, ¿cierto? El momento en que el espermatozoide que fecundó el óvulo del cual te formaste, ni siquiera había conciencia. Había una historia genética y ese espermatozoide ganó esa carrera, ¿no? Tú no elegiste estar acá, pero ya estando aquí no te puedes echar la carga de escepticismo, de existencialismo y decepción y pesimismo que el mundo te manda, ¿no? Ya estando aquí, creo que la mejor forma de vivir es con una posición vitalista, un poco a lo Nietzsche, ¿sí? Y tratar de, si no puedes cambiar el mundo, al menos no empeorarlo más. Albert Camus decía que cuando nos vamos del mundo lo dejamos peor que cuando lo encontramos. Yo creo que individualmente podemos al menos intentar no empeorar más el mundo, y esa reflexión sí me interesa que la gente la haga, y si la puede hacer desde mis libros, pues bien hecha sea. Nada de
pone difícil, oye. No, mentira. Agradezco tu pregunta. Saber que eres también lector, chévere, mírate ahí. Y bueno, creo que ya eso nos hermana, ¿cierto? Y termina de apartar esa soledad que tú percibiste o de ese miedo a la soledad que percibiste. Yo no le tengo miedo a estar solo propiamente dicho. La faceta creativa de un escritor es quizás como que la parte en que la soledad, bueno, yo no le llamo soledad, hay una diferencia, la solitud, que es la necesidad de distanciarse de los demás para pensar en los demás y para pensarse a uno mismo. Entonces, yo creo que ese momento es lo más profundamente posible y sin embargo no estás solo, porque en últimas a través de tus pensamientos te estás conectando con los demás. Es más un querer estar en práctica de la otredad, que es un concepto que me gusta mucho, es un concepto, si mal no estoy, planteado por Miguel de Unamuno, un escritor español de por allá a principios del siglo XX. Y luego lo explica muy bien Octavio Paz en un libro titulado La llama doble, un ensayo sobre el amor también. Entonces, no es miedo a la soledad, es ponerme en función de practicar la otredad, porque el simple hecho de estar aquí arriba, es mi percepción, no tiene que ser así, es mi percepción de estar aquí arriba y no haber estado acompañado de ellos acá, puede dar la impresión de distancia. Y a mí si vengo a hablar con ustedes, no me gustaría sentirme distante de ustedes, ni ustedes se sintieran distantes de mí. Como cuando estamos en la esquina y conversamos allí a la par, ¿no? Porque es eso, un conversatorio. Entonces, imagínense ustedes, ha pasado creo que 1 hora y algo, ¿cierto? Y me he sentido muy cómodo porque están ellos aquí, equilibraron el escenario y hubiera sido una sensación muy, muy distinta para mí el que ellos no estuvieran yo aquí en este mueble. No. Incluso que ustedes se hubieran hecho una imagen, algunos de ustedes se hubieran hecho una imagen de mí como un ser antipático. Sí. Y yo lo soy a veces, como todos los seres humanos podemos ser antipáticos en alguna situación, pero en una situación de conversación como esta, no se debe, o al menos no lo siento yo así, no quiero, no es mi deseo. Entonces era un poco más eso, entrar en esa consonancia con la otredad, con el hecho de que estoy hablando con otros seres humanos muy valiosos y que a través de sus preguntas, de sus miradas, porque ojo, yo hago una lectura semiótica del mundo, como lo expliqué hace un rato, y estoy leyendo las miradas. Entonces, estar frente a ustedes, si hubiera estado ahí abajo, también me hubiera hecho ese ejercicio. Pero acá me sentí en compañía y esa compañía me daba la comodidad para hacer ese ejercicio de mirar y de estar en comunión con los otros. Era más que todo eso. Es esta novela que está aquí, este o cualquier otro lunes. Hace un rato como que se dio unas líneas de ahí. Lo comenté, más o menos la historia fue la que conté cuando tú me preguntaste acerca del mensaje que quería dejar, ¿cierto? Es un poco la historia de esto. Y bueno, hay quienes me conocen y me han preguntado que si el personaje principal de aquí es autobiográfico. Yo les he dicho que no, tiene el nombre, el personaje se llama Samuel y tiene el nombre que yo le iba a poner a mi hija menor porque pensaba que iba a ser varón. Esta es una chica tremendísima, una lectora avesada, y ella se ríe cada vez que le cuento la historia porque en ese cuento eran ecografías, hicieron como 4 ecografías y nunca mostraba el sexo. Y entonces yo estaba pensando que iba a ser varón, hasta el punto que ella me ha dicho, oye papi, claro, mamadera gallo, tú querías que yo fuera varón, hagamos algo, págame la operación transgénero y tienes 2 en 1. Sí, entonces, pero es mamadera de gallo de ella. Entonces, Verónica se iba a llamar Samuel y yo, como no tuve ese hijo varón, lo creé y lo metí en esta novela. Entonces aparece allí. Tiene mucho de mí, pero tiene mucho de otra gente que he observado, de jóvenes que lastimosamente hoy llaman
Me parece una cosa horrible, despectiva, llamar a un joven nini en una sociedad en la que los jóvenes de pronto no estudian y no trabajan, no porque no quieran, sino porque la sociedad no está dando las oportunidades suficientes para que todo el mundo estudie y trabaje con dignidad, con equidad, con buenos sueldos, como debe ser, ¿sí? Entonces, eso es en parte lo que está en esa novela, porque precisamente les decía, Samuel se gradúa en filosofía y letras, busca trabajo durante 3 años y no lo encuentra. Y el día que va para el centro a buscar a la cita, a la entrevista de trabajo que le llamaron, decidió que ese día tenía que aceptar lo que fuera porque no podía seguir viviendo así, y termina trabajando como mensajero. Sí. Entonces, a partir de allí te cuento un poco lo que está, y de pronto tú podrías hacer como una conclusión, ¿no? Porque en últimas a eso también le huyo, a hablar sobre mis libros. Yo puedo hablar tranquilamente y con todo el gusto del mundo de los libros de otros escritores, de los escritores que he leído, pero me gusta más que mis libros, en la medida en que puedan ser leídos, sean leídos y los lectores me hablen de lo que encontraron en ellos. Entonces, le huyo también a eso, pues no por miedo, sino porque es un acto supremamente ególatra. Había un escritor español, autor de una novela titulada La familia de Pascual Duarte, una novela tremendista que vale la pena leer, que él decía que él había escrito poemas, pero que él no publicaba sus poemas porque el poeta es un ser impúdico, no tiene pudor y se desnuda leyendo sus poemas frente al público. A mí me ha tocado leer mis poemas frente al público porque me invitan a recitales y todo eso. Me gustaría no hacerlo, pero es la única forma que se ha encontrado el poeta hoy día para hacer llegar su poesía a un mundo de personas que de pronto no leen, sino que solo escuchan, ¿no? Y que asisten a los recitales. Pero en estos días bromeaba con unos profesores y les decía, en caso de que se llegaran a vender suficientemente mis libros, que yo pudiera vivir de ellos, yo hacía borrar todos los videos y fotos que aparecen de mí en las redes sociales para que la gente solo se quedara con la imagen de mis libros y ni siquiera supiera quién soy yo. Y lo digo en serio. ¿Sí? Entonces, por esa razón, te dejo el asunto de este o cualquier otro lunes hasta ahí. Yo creo que te respondí como que a la reflexión que me pedías en relación con ello. No, yo agradecido con Miguel, con Lina, con la institución, con ustedes por estar acá, por la atención prestada, por haber generado esta posibilidad de conversación. Más que unas palabras de despedida, una invitación. Venzan la barrera que pueda haber entre ustedes y la biblioteca, venzan la barrera que pueda haber entre ustedes y los libros. A veces no necesitamos tener muchos libros, sino con un buen libro que ande en nuestro morral, en nuestra mochila, basta. Yo he conocido personas que han leído un libro muchas veces y son muy buenos lectores de un solo libro. Entonces, que no les metan ese cuento en la cabeza de que leer es algo allá distante. Más que todo, más que unas palabras de despedida, es eso, una invitación a leer y a mirar el mundo con esos ojos que de pronto la lectura nos puede permitir. Es una mirada un poco más amplia, más profunda, más reflexiva y a la vez más gozosa. Gracias por haberme escuchado esta mañana. Un placer haber estado con ustedes.